El título del mensaje el día de hoy es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? El día de este fin de semana que pasó ahora, si no sabían, yo soy fanático de los Delfines de Miami. Y por más malo que sean, no quiero que se rían, pero por más malo que sean, me he mantenido fiel. ¿Verdad, Vilma? Ahí, ¿ves? Que dan testimonio de... La cuestión es que este fin de semana que pasó, ayer y antier y el jueves aún, era lo que se conoce como el draft de la NFL, donde algunos jóvenes que se gradúan o se declaran al draft tienen la oportunidad de ser elegidos por algún equipo profesional de la NFL. ¿Okay? Pero que quiero que ustedes entiendan algo, menos de 1% de los estudiantes de escuela superior que juegan fútbol americano, menos de 1% son elegidos o pasan a jugar a nivel colegial en la universidad. Menos de 1%. Aún menos de eso son aquellos que pasan o son elegidos para jugar fútbol americano a nivel profesional en la NFL. Estamos hablando que aquellos que son elegidos o aquellos que llegan a ese punto de poder jugar profesionalmente para un equipo de la NFL aquí en Estados Unidos es una cifra muy pequeña comparado con aquellos que juegan fútbol americano en las escuelas. Llegan ahí una cantidad muy pequeña. En este año, 340 estudiantes de colegio, de la universidad, se declararon elegibles para ser elegidos por algún equipo de fútbol americano profesional. 340. De esos 340, solo 256 fueron elegidos. Yo quiero que usted se imagine la cantidad de sacrificio con la cual han tenido que lidiar cada uno de estas personas que llegan a este nivel de jugar fútbol profesional, fútbol americano profesional. Mientras que muchos estaban a lo mejor jugando juegos de video, ellos estaban en el gimnasio. Mientras que muchos como yo estaban comiendo tortas de carne asada y tacos al pastor. Yo sé, si se están durmiendo, lo único que tengo que hablar de comida y se despierta todo el mundo. Chuleta cancán. Y mientras nosotros estábamos comiendo todo eso, ellos estaban comiéndose que si su ensaladita, que si su montón de gramos de proteína. Tenían una dieta estricta, un patrón a seguir, una disciplina para poder alcanzar este nivel de atletismo y de poder ser elegido por uno de estos equipos de fútbol. Y yo digo, ¿qué pasó con aquellos que no fueron elegidos? No necesariamente fue que no trabajaron suficientemente duro, pero quizás habían otros que tenían a lo mejor más disciplina, o quizás eran más dotados en algún área y fueron escogidos. Pero aquellos que llegaron, que dijeron, yo me voy a declarar para el draft, y no fueron elegidos, me imagino que se preguntarán o se harán la pregunta, ¿y ahora qué? Ya que toda su adolescencia, el tiempo en la escuela superior, el tiempo en la universidad, lo dedicaron a hacer de ese deporte el centro de sus vidas, y ahora llegan a un punto donde no son elegidos. ¿Y ahora qué voy a hacer? En la vida existen altas y bajas. Muchas veces podemos quizás anticipar algún tiempo donde pueda venir alguna baja a nuestra vida, algún momento difícil, y quizás podemos planificar y aún prepararnos para cuando llegue ese momento. Pero hay momentos en nuestras vidas, escúcheme bien, donde lo inesperado sacude nuestra existencia. Aquello que no esperábamos llegó de la noche a la mañana. Usted no lo llamó, yo no lo llamé, nadie se lo deseó, solamente llegó a su vida, quizás inmerecidamente, y sacude lo que es nuestra naturaleza, nuestra realidad.
En estos momentos es donde el carácter del ser humano se pone sinceramente a prueba. Aún más la fe, que quizás conocíamos como algo o un concepto, es forzada a convertirse en una acción en nuestra vida. Quizás hasta ese día se conocía de qué era la fe solamente por quizás la fe de otros, quizás la fe de mamá, quizás la fe de papá, quizás la fe de abuela o de abuelo, o yo veía, pero nunca quizás en nuestra vida la fe había sido puesta a prueba como cuando llega ese momento inesperado y nuestro carácter es sacudido. ¿Qué hacemos cuando lo inesperado toca la puerta y sacude nuestra existencia? ¿Qué hacemos? Y en ese tiempo donde Cristo escoge para venir a la tierra y escoge a sus 12 discípulos y les enseña, camina con ellos, les dice lo que deben hacer, cómo se deben comportar, les enseña con mucha paciencia. En el momento en que Él entonces es crucificado, los discípulos que tanto le amaban dicen: ¿y ahora qué vamos a hacer? Perdimos quizás 3 años y medio, ¿y ahora qué? Y me cuenta la palabra que Cristo resucita al tercer día, se le aparece a ellos y aún así todavía vemos unos discípulos que están en crisis. Vemos unos discípulos que dicen: ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Jesús nace, crece, comienza su ministerio, escoge a 12 discípulos, enseña, hace milagros, perdona pecado, entrega su vida y al tercer día la vuelve a tomar. Pero ellos, como quiera, aún en este momento están preguntándose: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué viene luego? ¿Qué hago luego? Te lo dije en mexicano, eso es mexicano. ¿Qué hago luego? Y estaba hablando con alguien esta semana y no sabía yo de qué íbamos a hablar, pero sí sabía lo que iba a predicar. Y yo decía: wow, la verdad que el Señor me preparó. Y esto es una realidad que nos toca a cada uno de nosotros. Nos podemos encontrar en algún momento en tu vida o en la mía, en un momento de incertidumbre o de duda a dónde me dirijo, por qué llevo tanto tiempo en esta situación, por qué las cosas no parecen cambiar, qué hago ahora con mi vida, qué Dios tiene para mí. Yo no sé usted, pero a mí me ha llegado momentos en mi vida que llega un poco de la desesperación y digo: Señor, ¿cuándo las cosas van a cambiar? ¿De dónde o cuándo tú vas a mover algo para yo poder ver tu mano en mi vida? Estaré caminando yo en tu propósito, estaré caminando yo en tu voluntad, lo que tú tienes para mí. Pero algunas veces ese tiempo se hace largo, ese tiempo es espera, es desesperante. Si fuéramos a ser sinceros, la fe es algo que el Señor nos desarrolla, pero muchas veces requiere el estiramiento, el ponernos incómodos, aprender a depender total y únicamente de Él. Es doloroso. Y después que Cristo resucita, los evangelios me cuentan a mí de sus apariciones. ¿Cuántas veces se apareció Jesús? Es difícil, quizás algunas veces es un poco complicado seguirlo, ya que se encuentra en diferentes evangelios y muchas veces puede resultar un poco confuso. Pero la realidad es que yo he hecho un poquito de trabajo para que usted no lo tenga que hacer. Y le voy a decir el orden cronológico de sus apariciones luego de haber resucitado. Conocemos la primera aparición, que es a María Magdalena, que está registrado en el Evangelio de Juan capítulo 20 y Marcos capítulo 16. Me dice la palabra que muy temprano, en la mañana del domingo, María Magdalena y las mujeres llegan a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús y no le hallan ahí, encuentran la tumba vacía. Y luego vemos el encuentro de Jesús con ella cuando le dice: ¿a quién buscas? Y ella le dice: se han robado el cuerpo de mi maestro, se han robado el cuerpo. Y él le dice: María. Y ella dice: Rabón. Y se sabe y conoce entonces que es él. Y es una aparición de Jesús a María Magdalena. Ella sale a contárselo a todo el mundo.
Vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 28 donde se le aparece a otras mujeres que regresaban del sepulcro. En Lucas 24 se le aparece a Pedro, donde Pedro y Juan van corriendo a la tumba y son testigos de la tumba vacía, lo que lleva a Juan a creer en la resurrección de Jesús en ese mismo momento. Pero me dice Pablo en por eso es que es un poquito confuso, en Primera de Corintios capítulo 15 verso 5, que dice que se le apareció a Cefa, o sea a Pedro, y luego a los 12. Quiere decir que a Pedro se le aparece primero y luego se le aparece a los demás discípulos. En los discípulos. Entonces hay otra aparición que es la que voy a abundar un poquito en esta. Se le aparece a 2 discípulos, no de los 12, pero 2 discípulos que van camino a un área que se conoce como Emaús. Y ellos van caminando hacia allá y tienen un encuentro con el Cristo resucitado. Y voy a decir las otras y luego voy a regresar a eso, ¿ok? Número 5, se le aparece a los apóstoles en un momento donde Tomás no se encontraba. Conocemos a Tomás, que es el que duda, ¿verdad? Pobre Tomás, bendito, se quedó con eso. Llevan 2000 años y todavía lo conocen como el que dudó. Si usted tenía pregunta de si el evangelio es cierto o no, ¿quién voluntariamente se pondría así, se escribiría así y dejaría esa reputación para el resto de la historia? Eso se encuentra en Lucas 24, 36 al 45 y Juan 20, del 19 al 24. Luego, una semana luego, se le aparece entonces a todos los apóstoles y ahí está Tomás. Ese es el intercambio usted a lo mejor ha escuchado de esto, donde él le dice, mete tu mano en mi herida, y ahí Tomás toca el cuerpo de Jesús y se da cuenta que definitivamente no es ni un fantasma ni un impostor, sino que era su Señor que había resucitado. Luego se le aparece a 7 en Galilea, junto al lago de Tiberíades, que se encuentra en Juan capítulo 21, del 1 al 23 se registra ese encuentro. Y luego se le aparece a 500 creyentes con los apóstoles en Galilea, en un monte. Eso está registrado en 1 Corintios 15, 6. ¿Okay? Luego se le aparece, escúcheme bien, usted dirá, ¿por qué el pastor está hablando de todas estas apariciones? Esto es importantísimo, ¿sabe por qué? Porque si nosotros vamos a creer, mire esto, muchas veces la gente cree a ciega. Y la verdad es que la Biblia nos dice que nuestra fe es por oído, ¿verdad? Por oídas. Escuche bien, pero hay evidencia de que hay un Cristo que resucitó hace 2000 años atrás. No tenemos que conformarnos con decir, bueno, eso es lo que predicó un pastor, eso yo creo por fe. Sí, está bien, qué bueno, crea por fe, pero crea también que nosotros basamos nuestra fe en un registro que podemos contar como fidedigno, no solamente desde un ámbito cristiano, sino que se registra históricamente como que la palabra de Dios, la Biblia que usted y yo aguantamos en nuestras manos, es un registro histórico del cual se puede confiar. En Jerusalén y Betania de nuevo se le aparece a Santiago, que es su hermano, su medio hermano. Está registrado en 1 Corintios 5, 7. Después se aparece en el Monte de los Olivos, que es donde él asciende al cielo frente a sus discípulos. Sabemos que luego se le aparece a Pablo en una manera diferente. Ya él había ascendido, se le aparece a Pablo y lo llama en 1 Corintios 15, 8. A Esteban le ve mientras es martirizado, mientras lo están apedreando como el primer mártir de la iglesia. Eso está registrado en Hechos 7:55. Esteban ve los cielos abiertos y dice, y ahí vi a Jesús puesto de pie a la diestra del Padre.
Se le aparece después a Pablo en el templo en Hechos 22, 17 al 21. Se le aparece a Juan como última aparición que vemos en la Biblia. Se le aparece al apóstol Juan después de haber sido desechado, después de haber sido extraditado y haber sido encarcelado en la isla conocida como la isla de Patmos, donde Juan entonces escribe la revelación de Jesús, lo que Cristo le enseña y que nosotros tenemos hoy como el libro de revelación o de Apocalipsis en sus Biblias. Y yo quiero hablar de todas estas apariciones, quiero hablar de dos en particular. Porque en este tiempo donde Cristo se está apareciendo a los discípulos, a los dos que van a Emaús, donde se aparecen en diferentes momentos a 500 personas, me dice 1 Corintios, escúchame bien, en este tiempo había mucha incertidumbre. ¿Qué va a suceder con este movimiento? ¿Qué va a suceder con lo que Cristo predicó? Jesús de Nazaret vino, predicó, enseñó, modeló, demostró, pero ¿y ahora qué? Lucas, quien nos dice que hizo una investigación exhaustiva y puso las cosas en orden según como él las investigó en su evangelio, dice, cuenta de estos dos individuos, personas, discípulos que van camino a Emaús. A estos Jesús se le aparece, pero ellos no le reconocen. Y le pregunta, ¿de qué van hablando? Me encanta Jesús cómo hace eso, ¿verdad? Ellos van caminando, Jesús se le aparece a ellos, empieza a caminar con ellos y le dice, ¿de qué ustedes van hablando? Y ellos le dicen, ¿serás tú el único peregrino en Jerusalén que no conoce lo que ha sucedido en estos días atrás? ¿Serás tú que serás tan ignorante? ¿Dónde estabas escondido? Estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Estuviste durmiendo todos estos días? ¿Qué pasó? Y él le dice, ¿qué ha pasado? Y en la contestación de estos dos discípulos hay un hecho que se revela que no es solamente único de ellos, sino que es un sentir colectivo de más de solamente que compara o que encierra más de dos personas nada más. Yo quiero que busquen sus Biblias, o va a estar en las pantallas, en la pantalla, Lucas capítulo 24. Lucas 24. Y vamos a estar leyendo los versículos del 19 al 24. Cristo le dice, díganme qué ha pasado. Que ustedes dicen que yo debo ser el único peregrino aquí que no sé lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Y ellos contestan, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, escuche esto, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Quiere decir que no solamente ellos ya habían escuchado que Cristo había resucitado, no habían encontrado el cuerpo, pero aún conociendo ese dato, no se dieron cuenta de quién era el que les estaba preguntando. ¿Por qué? Porque ellos le habían tildado como profeta, como hacedor de milagros y como gran maestro quien enseñaba con autoridad. Para estos dos discípulos, la muerte de Jesús en la cruz había reducido la identidad y la realidad de la persona de Cristo a profeta, hacedor de milagros y gran maestro que enseñaba con autoridad.
Y tenemos que mirar en el corazón de estos individuos y no mirarles desde una perspectiva de juicio, porque es fácil nosotros sentarnos aquí y decir, qué barbaridad, qué mal están, cómo no van a reconocer a Jesús. Pero la realidad es que muchas veces nosotros nos encontramos en los mismos zapatos de esos dos discípulos. Conocemos a Jesús como un gran profeta, maestro o un hacedor de milagros. Le servimos a Él como un profeta, maestro o hacedor de milagros. Le buscamos a Él cuando necesitamos un hacedor de milagros. Pero la realidad es que nosotros no podemos, tenemos que entender que Cristo es mucho más que eso. Y yo sé que yo he estado trayendo esto ya por 2 domingos, que Cristo no es solamente un profeta, ni un maestro, ni un hacedor de milagros. Que Jesús de Nazaret, al Cristo que yo predico, ese Señor es Señor de señores, Rey de reyes, Hijo de Dios Altísimo. Y que hoy vive. La reacción de Jesús se hace evidente y nos deja saber mucho del carácter de Jesús. Él le dice, qué torpes son ustedes. Vaya, ¿cómo va a decir Jesús así? No, ese no es Jesús. Si él le dice, ¿qué es? Eso lo que quiere decir es qué lentos son, qué torpes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? La contestación de Jesús nos revela una verdad que trasciende desde ese día hasta el día de hoy. ¿Cuál es la verdad que nos dice? Es que Dios espera que tú y yo escudriñemos la Escritura para poderle conocer a Él y conocer la voluntad de Él sobre ti y sobre mí. Es interesante que Él no dice, wow, qué torpes son que no se han dado cuenta por mi tono de voz. No se han dado cuenta por la forma en que les pregunté. Él le dice, son lentos porque lo que han aprendido no lo saben aplicar. Son lentos porque lo que han escuchado no lo saben ni lo pueden vivir. Lo que Él está diciendo es 2 cosas. Número 1, Cristo espera que tú y yo aprendamos, escudriñemos la palabra. Y número 2, que podamos entonces vivir por ella. Son 2 cosas diferentes. El conocimiento no es suficiente, pero hace falta. ¿Cómo puedo yo vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo en mi vida si ni siquiera tengo el conocimiento de quién es Él y qué Él quiere para ti y para mí? Debido a la falta de conocimiento y entendimiento, una vez Cristo muere, sus discípulos se retiran, todos. Porque estamos hablando de los 2 que iban de camino a Emaús, pero eso mismo aplicaba a los 12 también, que habían comido, dormido con Él, habían aprendido de Él, habían escuchado la interpretación de todas las parábolas, habían sido tratados, tenían VIP treatment. Y ellos también cayeron en la misma línea de pensamiento. Tanto es así que nos dice la palabra que Pedro se retiró a pescar. Se retiraron de nuevo a hacer lo que hacían antes de haber conocido a Jesús. Y lo interesante del caso es que la Biblia me dice eso y ya Pedro le había visto resucitado. ¿Qué entonces les hace tomar una decisión que denota? Mira, esta decisión denota desilusión. Eso es lo que demuestra. Pero aún el texto parece indicar que han perdido su sentido también de propósito. No hay cosa peor que una persona vivir esta vida sin sentido de propósito.
Una de las cosas que más, o una de las mejores cosas que tú y yo adquirimos cuando le entregamos nuestra vida al Señor, es que entendemos que no estamos aquí por casualidad ni coincidencia, que no estamos aquí como resultado de una decisión que tomaron dos individuos, sino que estamos aquí como resultado de un propósito divino, y que tú y yo tenemos un llamado a seguir, aleluya, y que el propósito de Dios aún sigue hoy vigente en cada una de nuestras vidas. Pero ellos decidieron poner, escuche bien esto, decidieron poner un punto donde Dios solamente había puesto una coma. No pongas un punto donde Dios solo ha puesto una coma. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios estaba poniendo una coma, porque su labor y su misión no terminaba ahí. Pero para los discípulos ese había sido el final, ese había sido la conclusión, y ahora estaban perdidos. Lo que los lleva a ellos a perder el propósito que Dios había puesto en ellos es que ellos pensaban que el plan de Dios ya había terminado, cuando que el plan de Dios todavía estaba desarrollándose. Hay momentos en nuestra vida que nosotros ponemos punto cuando Dios ha puesto una coma. Dios te está pasando por un proceso, Dios te está pasando por un tiempo de aprendizaje que muchas veces es más largo de lo que pensamos, pero nosotros muchas veces decidimos poner punto cuando Dios lo que está es pasándote por un proceso temporero que ha de pasar, pero que te tiene que pasar por ahí, aleluya. No pongamos, escucha bien, si no te acuerdas de más nada del mensaje, no pongas un punto donde Dios ha puesto solo una coma. Las cosas no salieron como pensabas, pusiste un punto. El matrimonio no se ve como quizás el de fulanito o el de menganito, pusiste un punto. Recibiste un diagnóstico inesperado, pusiste un punto. No has encontrado, escuche bien, no has encontrado la pareja ideal y llevas años buscándola, pusiste un punto. No importa cuánto trates, la relación con tu familia no parece mejorar, pues has puesto un punto. No importa cuánto te afanas, pareciera imposible salir hacia adelante en la vida, en esta temporada de tu vida, y has puesto un punto cuando Dios ha puesto una coma en ella. Dios no resultó quizás ser el genio de la lámpara y pusiste un punto y te retiraste, pero hoy estás aquí, gloria a Dios. Yo no sé qué te trajo aquí, yo no sé por qué llegaste, pero Dios sí lo sabe. Y si tú en algún tiempo te alejaste del Señor, por cualquier que haya sido la razón, el Señor te ha traído de nuevo aquí para decirte: yo no había puesto un punto, lo pusiste tú. Yo no he terminado contigo. Aleluya. Dios no sanó a aquella persona a quien tú amabas y no se levantó de la cama y le pusiste un punto a Dios. En el caso de los judíos, Jesús no resultó ser el liberador, coronel, jefe de ejércitos que ellos estaban esperando, y pusieron un punto en la historia y el plan de Dios. Aquí es donde Jesús, escuche bien, oiga, es que a mí me encanta Jesús. Aquí es donde Jesús, con la misma paciencia que les discipuló, con la misma paciencia que les amó en esos 3 años y medio, vuelve nuevamente a discipular a sus 12, aun cuando ellos habían puesto un punto donde él había puesto una coma. Mire, escuche bien, llevo 2 semanas enfatizando que Jesús es rey, no meramente un maestro, ni profeta, ni sanador. Él es rey. Sin embargo, cuando Dios decide, escucha bien, gózate en esto, cuando Dios decide revelar su máxima expresión de relación entre Él y su creación, el ser humano, lo hace demostrando su amor por ella. Cuando que Él es rey,
pero decide demostrar quién Él es y cómo Él te ama a ti, demostrando su amor por ti. Por eso es que Juan escribe en el Evangelio, en Juan 3:16, que todo el mundo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Eso fue lo que hizo Dios por ti y por mí. Y Él ha decidido amar para discipular. El problema es que muchas veces las iglesias han decidido hacerlo de otra manera. Y aquí es que las cosas se ponen color de hormiga brava. Mire, en los gobiernos comunistas, donde hay dictadores, estamos orando por eso, Didi, todavía estamos orando por eso. El temor es una táctica utilizada para mantener al pueblo subyugado y obediente al dictador. Se priva al ciudadano de pensar por ellos mismos y se inculca la creencia de que el líder conoce lo que es mejor para el pueblo. Si te desvías de la voluntad del líder, pagarás con un precio muy alto que puede incluir tu vida o la vida de tus familiares. El temor al poder del dictador es el motor que impulsa la dictadura de un país. Hay muchas iglesias, desafortunadamente, que han tomado la misma postura y han dejado de velar las ovejas, utilizando métodos donde se utiliza el poder o el miedo como protagonista o agente para lograr el objetivo. La iglesia de Jesús no está llamada a mantener las ovejas asustadas de un pastor. O un pastor que decide castigar, mantener el asiento para poder mantener los asientos llenos. Eso no es lo que quiere Cristo de su iglesia. El Jesús que ve en los evangelios, escuche bien, es el Cristo que prefiere amar, discipular y comisionar. ¿Qué le está sucediendo a la iglesia del siglo XXI? El problema es que no estamos haciendo un buen trabajo, amando como Cristo amó, discipulando como Cristo discipuló, comisionando como Cristo comisionó. A eso es que está llamada la iglesia del Señor. Ese es el amar o el amor al que lleva a Jesús a visitar. Ese amor lleva a Jesús a visitar a Pedro, aun cuando Pedro había puesto su punto y se había retirado nuevamente a pescar. Hay veces que regresamos al lugar de donde Dios nos había sacado. ¿Qué nos lleva ahí? Es la pregunta. El desánimo, la espera, la desilusión, la falta de entendimiento y conocimiento de las heridas del pasado. Porque ¿sabes qué? Según te dije una cosa, te digo ahora la otra. Nunca pongas una coma donde Dios ya ha puesto un punto. Según te dije, no pongas un punto donde Dios solo ha puesto una coma. Ahora te digo, nunca pongas una coma donde Dios ya ha puesto un punto. Ya Dios te sacó de ahí. Eso no es para ti. Ahora caminas con un mayor propósito. ¿Por qué regresar de nuevo al lugar de donde Dios te sacó? Al lugar de donde tú le dijiste al Señor, gracias Señor porque mi vida ya no es la misma. Se puso la cosa difícil y pusiste entonces una coma donde ya Dios te había dicho, no te quiero ahí, de ahí te saqué, no para que vuelvas a regresar allá. Tienes un mayor propósito. ¿Cuál es? El pescar hombres. Pedro, te llamé a pescar hombres, no pescados. Ese era el viejo tú, Pedro. Si no estás caminando, escucha bien, por el camino que Jesús tiene para ti, y has puesto un punto donde Dios había puesto, o has puesto una coma, o has puesto una coma donde Dios ha puesto un punto, no estás fuera de su alcance todavía.
no es muy tarde. Nunca, nunca estás tan lejos que Dios no pueda alcanzarte. Y llega Jesús en Juan 21, del 1 al 7, al lugar de donde había sacado a Pedro. Y dice la palabra: después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Él, que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Yo diría, se supone que ya Pedro hubiese reconocido quién era ahí, porque él estaba bien familiarizado con eso. Porque cuando él fue llamado, Cristo también hizo una pesca milagrosa. Dice el texto: entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan el que está escribiendo esto, dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa. Yo, en el caso mío, hubiese sido al revés. Yo me quito la camisa, a lo mejor. No, él se puso la ropa, dice ahí, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. ¿Por qué escoge Jesús visitarle en el mismo lugar, en este lugar específico? ¿Por qué? Porque de ahí le había sacado de la misma manera. En Lucas 5, del 1 al 4, escuche bien, esto es bien importante. Dice el texto, esto es cuando Cristo llama a Pedro a que le siguiera. Un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Algunas veces la gracia se mete en tu vida, aun cuando tú ni siquiera la pidiste. Pedro no le dijo: puedes usar una barca. Cristo dijo: ahora me toca a mí. Yo voy a hacer, Pedro, lo que yo voy a hacer, porque yo tengo un plan contigo, Pedro. Se mete en la barca de Pedro y le pidió que la alejara un poco de la playa, o sea, que se fuera a más hondo. Pedro, es hora de entrar a lo hondo, Pedro. Pedro, es hora de entrar a lo profundo, porque cuando tú pensaste que no cogiste nada, yo te voy a llevar a lo profundo, porque yo tengo un plan contigo, Pedro. Y el Señor nos está diciendo a ti y me está diciendo a mí: es hora de entrar a lo hondo. Es hora de profundizar. Es hora de que tú y yo tengamos un encuentro, aleluya, como nunca tú has tenido con nadie antes. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Hay veces que donde vas a pescar, que para poder pescar tienes que echarte a lo hondo. Tienes que profundizar. No te puedes quedar superficial. Tienes que entrar a la profundidad. Escúchame bien. Dios te está diciendo: hasta aquí has estado muy superficial conmigo. Hasta aquí me conoces solamente como un Dios que te salvó porque te amó. Pero es hora de que tú me conozcas
cara a cara. Es hora de que tú me conozcas, que tú conozcas mi corazón, que tú conozcas cómo yo hablo. Escucha bien, el llegar aquí un domingo para escucharme a mí predicar no te enseña quién en verdad fue Jesús en tu vida y quién es Él en la mía. Cuando nos metemos en la palabra de Dios, cuando tú lees los evangelios, cuando tú escuchas lo que Cristo le dice a sus discípulos, entiendes entonces el corazón de Jesús y por consiguiente entiendes el corazón de Dios. Nunca podremos entender a capacidad, a totalidad el corazón de Dios, pero lo que sí podemos entender es lo que Él ha decidido revelarse de Él mismo hacia ti y hacia mí. ¿Quién tiene o sabe eso? No yo, la palabra de Dios. Esa es la fuente. Esa es la fuente. Y el día que yo me pare aquí y hable cosas que no vayan acorde con la palabra de Dios, tiene mi permiso de salir de aquí, hablar conmigo. Y si yo no quiero cambiar y corregirlo, vayas a otra iglesia. Porque yo mi responsabilidad es traerle a la iglesia de Jesús las palabras de Él, no las mías. Esta no es la iglesia de Ramón. Esta es la iglesia de Jesucristo. Jesús requiere de nosotros que vivamos una vida en constante búsqueda de Él. Esto no se acaba el día que yo le doy mi vida al Señor. El día que tú le das tu vida al Señor es el día que tú recibes el regalo más grande que puedas recibir. No porque te lo mereciste, sino porque Él nos los regaló. Ese día es el día, se va a convertir en el día más importante de tu vida. Siempre podrás recordar ese día porque pasé de estar muerto a estar vivo en Él. Pero escúchame bien, si eso es lo único que te vas a llevar de Jesús, te vas a salvar, pero la vida que vas a pasar aquí va a ser una vida difícil, una vida que muchas veces es miserable porque no sabemos, desconocemos el propósito de Dios contigo y conmigo. Escucha bien, no es opcional. El yo conocer a Cristo a través de la palabra de Él no es opcional para ti y para mí. El día que tú le entregaste tu vida al Señor y le dijiste, yo quiero hacerte Señor de mi vida. Quiere decir que ahora los pensamientos tuyos, lo que tú quieres que yo haga, yo tengo que alinearme con eso. Tengo que obedecerte a ti, Señor, porque tú eres rey, no solamente un hacedor de milagros. Tú eres mi rey ahora, tú eres mi Señor. Y el Señor nos dice que escudriñemos las escrituras porque en ellas os parece que encontráis ¿qué? La vida eterna. O sea que ese regalo que Él te ha dado, aleluya, se hace una realidad en mi vida mientras yo escudriño la palabra del Señor. Ese encuentro que tiene Pedro cuando Cristo le llama a que le siga, culmina con estas palabras en el verso 10 cuando le dice, no temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, Pedro. ¿Qué pasó, Pedro? Unos años luego, cuando Cristo muere y resucita y tú te fuiste a pescar pescados nuevamente, tu llamado no había cambiado. Tú ahora eres pescador de hombres, Pedro. No regreses a tu identidad vieja. Asume tu identidad en el Señor. Y muévete en el llamado que Dios te ha dado. No es suficiente desarrollar nuestra relación personal con Dios. Hay que entrar más profundo. Hay que caminar en el llamado de Él. ¿Cuán profundo estamos pescando hoy? Pongámonos de pie. Y ahora, ¿qué? Le entregué mi vida al Señor. He sido bautizado. ¿Y ahora qué? Y yo te estoy diciendo, es hora
de que empujemos la barca hacia lo profundo y que conozcamos en realidad a ese Señor que decimos seguir. Que le conozcamos en realidad. No por lo que yo predique, no por lo que Virriel predique, no por lo que Jason predique, escucha bien, por lo que Dios ha decidido revelar al ser humano, a ti y a mí. ¿Cómo lo reveló? A través de su palabra. Y yo quiero hacerles una invitación hoy. Yo no iba a hacer esto, pero lo voy a hacer. Yo quiero hacerte una invitación hoy. Y es que como cuerpo, como iglesia, nosotros nos comprometamos a leer los evangelios. Fíjate, no te estoy diciendo vas a leer toda la Biblia, no. Vamos a empezar con Marcos. Yo quiero hacer un llamado congregacional. Y vamos a empezar con Marcos. ¿Qué es Marcos? Marcos es la historia de Jesús, narrada y escrita a través de una inspiración del Espíritu Santo por Juan Marcos, aquel que viajaba con Pedro cuando ellos viajaron en sus ministerios, levantando iglesias, comisionando gente para las iglesias de Jesucristo se estaba levantando. Y Juan Marcos le dice a Pedro: Pedro, ¿tú no crees que debes escribir esto? En lugar de seguir predicándolo, porque un día te vas a morir. Lo debes escribir. Y me imagino que Pedro le dijo: ¿tú no te acuerdas que yo soy pescador? Yo no escribo. Y Juan Marcos le dice: por eso te lo estoy diciendo, porque yo lo puedo escribir. Dame la autorización para yo escribirlo, porque lo que tú estás predicando es muy importante como para que muera contigo. Y el evangelio de Marcos es precisamente eso. Es la historia narrada por Pedro, aquel que vivió, caminó, comió junto a Jesús durante 3 años y medio. Aquel que le negó 3 veces cuando fue a ser crucificado, pero aquel que recibió perdón por el mismo Cristo en ese lugar donde nosotros estábamos leyendo. Ese Pedro que después se levantó después del día de Pentecostés lleno del Espíritu Santo y miró al pueblo y en la cara de ellos le dijo: vosotros crucificasteis al autor de la vida. Ese Pedro salió a predicar y Marcos escribió lo que Pedro contó. No lo que le contaron a él, sino lo que él vivió. Y yo quiero que como iglesia nos propongamos, vamos a leer el evangelio de Marcos. Y esto es lo que vamos a hacer. Esto es un llamado. Si usted no está viniendo a los estudios bíblicos los jueves, nosotros estamos siguiendo un expositor. Pero yo voy a poner eso en pausa porque el Señor quiere que yo haga esto y esto es lo que yo voy a hacer. Como iglesia vamos a leer Marcos. Y le voy a pedir que lea el primer capítulo. Y lo vamos a discutir aquí el jueves. Usted va a traer todas las preguntas que usted tenga. Y nos vamos a sentar allí en ese salón allá atrás. Y vamos a discutir Marcos capítulo 1. Si usted en verdad quiere coger esto en serio. No quiero que se sienta mal. Esto no es para que se sienta mal. Es porque yo sé que hay una bendición en esto, ¿sabe? Si usted de verdad quiere coger el evangelio de Jesucristo en serio y quiere conocerle a plenitud y encontrar su propósito en esta vida, le espero aquí el jueves a las 7 de la noche. Reúnase con su familia. Varón que me escuchas, reúnete con tu familia, lee el capítulo 1 de Marcos y ven aquí, vamos a discutirlo y vamos a aprender quién era Jesús de verdad. No basado en el libro de fulanito, no basado en el análisis de menganito, basado en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que le espero aquí jueves a las 7. Si está en serio, vamos a hacer esto, vamos a aprender juntos y nos vamos a gozar y vamos a crecer en el Señor. Amén.
Como siempre quiero darle la oportunidad que si usted necesita la oración, no se vaya sin ella. Si ha puesto puntos donde quizás donde Dios había puesto coma, o ha puesto una coma donde Dios había puesto un punto. Si esta temporada de tu vida ha parecido que no termina, que no cambia, te sientes atrapado, te sientes que no has podido moverte hacia adelante, te sientes confundido y lleno de incertidumbre, te extiendo la oferta de que pase, nos permita orar contigo y por ti, y permita que el Señor haga en tu vida lo que Él quiere hacer. Él te está enseñando algo, Él te está capacitando. Por alguna razón estás ahí donde estás todavía. Dios quiere que aprendas algo, pero Dios quiere que crezcas en Él también. Así que pasa al frente, nosotros estaremos orando contigo y por ti. No te lo pierdas, no te vayas sin la oración.